Educación. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las formas que tienes para poderte educar? ¿En verdad te educas cuando tú dices buenos días, buenas tardes, buenas noches? ¿O cuando no truenas la boca en la mesa? ¿Eso es la educación? ¿O cuando puedes hacer referencias locas como Da Vinci, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Tchaikovsky? ¿A eso se reduce la educación? ¿O solamente son un conjunto de conocimientos que tú vas amasando en tu cabeza, pero que no necesariamente son toda la educación? Para algunos autores como Piaget y Vygotsky, sugieren que la educación tiene que ver con procesos sociales, con condiciones de clase, con contextos, con un desarrollo histórico de la sociedad y del individuo y esta interacción entre el individuo y la sociedad. Por ejemplo, pensemos que en este momento vamos a ver la Capilla Sixtina y yo me pongo a llorar solamente de verla, es preciosa. Y tú me preguntas, ¿por qué estás llorando? Yo eso tal vez no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sentimientos. Y sí, los sentimientos también están relacionados con esto llamado educación. La capacidad de impactarte a través del arte es fantástica. Hay cosas que no se pueden explicar, pero que sí las puedes aprender y que sí te educan. Por otro lado, como no hay solo un canal llamado educación, hay varios canales en donde tú puedes aprender cosas, pues existe educación formal, no formal e informal. Y sí, sé que lo que más te puede gustar es la educación no formal o informal. ¿Y cuáles son estas dos? La no formal es todos esos talleres, horas a donde tu mamá te lleva cuando no se quiere hacer cargo de ti. Por ejemplo, llevarte al karate, a natación, aprender francés, inglés, alemán, chino, mandarín o cualquier otra cosa que implique llevarte a algún lugar o algún espacio en donde tú tengas que hacer un conjunto de actividades sistematizadas. Sin embargo, viene lo más interesante, la educación informal. ¿Y qué es esto? Pues todo lo que te gusta. En otras palabras, cómics, anime, películas, manga, música. Todo ese tipo de cosas que a ti te pueden llamar la atención, salir con tus cuates, escuchar a la banda MS y también a Pink Floyd. Todas esas cosas que a ti te logran impactar tus intereses, pintar, escribir, rayonear, tatuarte, tienen que ver con esta cosa llamada educación informal. Y esa no está sistematizada. Y esa no solamente se puede adquirir en tu casa, en la calle, con tus cuates o en la escuela atrás de talleres, ¿verdad? La puedes adquirir en todos lados y en todo momento. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes de la educación es la capacidad de aprender. Y no solamente aprender, asimilar, acomodar y comprender. Esto nos recuerda un poco a Piaget. Tú puedes pasar mucho tiempo dentro de un salón de clases, lo cual no te asegura que tú aprendas algo. Lo que te estoy queriendo decir es que no necesariamente las personas que han pasado por la escuela están educadas, puesto que la educación no se reduce a la escuela. La educación es un acto y un proceso constante en toda tu vida. En otras palabras, lo que te estoy queriendo decir es que hasta que tú te mueras vas a dejar de educarte. Hasta que tú te mueras dejarás de pensar o dejarás de hablar. Y tendrás la capacidad de seguir aprendiendo día con día, todos los días. Y si la educación está íntimamente ligada con los gustos, piensa en lo que dice Zizek. ¿Para qué ser feliz si puedo estar interesado? SpaceX, ¿me estás escuchando? Estoy soñando contigo. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dijeron deja de ver la televisión, deja de ver caricaturas, son solo para niños, ya tienes más de 15, 18 años y aún así sigues viendo caricaturas? Es decir, son contenido vacío que no te van a dar nada, que no te van a dejar nada bueno. Y pues, ¿qué creen? Estaban completamente equivocados. Existe un montón de contenido implícito y explícito dentro de las series animadas, incluso en aquellas, y creo que sobre todo en aquellas, que creemos que son solamente para niños. Les voy a platicar de un caso muy particular. Yo estaba en la secundaria, más o menos, y era súper fan de los Caballeros del Zodiaco. Y me tocó ver una escena en la cual pues llevaba yo química y también había llevado física y no había entendido absolutamente nada de termodinámica hasta que vi uno de los episodios de los Caballeros del Zodiaco donde en una pelea Camus, que es el maestro de yoga, le está enseñando a él la técnica secreta de los altos maestros de hielo y entonces él habla acerca del cero absoluto. ¿Cuál es el cero absoluto, yoga? Vamos, respóndeme. El cero absoluto.
y le explica con términos muy científicos, muy precisos, cómo es que esta temperatura imposible le va a permitir a Yoga controlar pues, el ser absoluto y en general todo lo que es la parte de los poderes de hielo que le daba la armadura. Y pues bueno, fue justo en ese momento cuando yo entendí, tuve una revelación completa y entendí que la ciencia puede ser divertida y puede estar metida en un montón de lugares, en un montón de referencias de la cultura popular, incluido incluso el anime o las caricaturas para niños. Pues bien, todo esto tiene un trasfondo, un sustento teórico. Pero dejemos que sea un experto que nos cuente acerca de la teoría de Ausubel. Hola terrícolas, soy Fanny Gutiérrez y en este espacio tenemos una breve cápsula del gran psicólogo Ausubel. Para comenzar con esto me gustaría preguntarte, ¿qué es aprender? Más allá de qué es aprender para ti. ¿Te lo habías cuestionado? Yo no dudo que lo hayas hecho antes. Pero ¿qué es aprender? ¿Es memorizar? ¿Es leer? ¿Es comprender? ¿Es recibir información? Para Ausubel es muy importante este cuestionamiento y pues esta pregunta porque de acuerdo con la teoría que él maneja del aprendizaje significativo, Ausubel nos presenta como esta teoría constructivista en donde nosotros como seres humanos vamos construyendo nuestros conocimientos con base en experiencias, pero más allá de estas experiencias es los conocimientos previos que hayamos tenido como seres humanos. Si bien comprendemos un concepto, lo podemos recibir del entorno, de clases, de alguna persona, pero cuando llega un nuevo conocimiento es el proceso de asimilación que nosotros tenemos para que con base en esto se genere una nueva estructura, ¿ok? Una nueva estructura de conocimiento. Es decir, que toda esta sinapsis que se lleva a cabo, evidentemente se va a ir incorporando nuevos elementos, lo vamos a jerarquizar, vamos a tener información nueva con base en lo que nosotros vayamos viviendo y en el entorno en el que nos encontremos. Y bueno, evidentemente, pues toda esta información le vamos a dar un significado y un sentido muy importante, de acuerdo con lo que nosotros vayamos priorizando, ¿sí? Ahora, dentro de todo esto, pues para Ausubel no importa la edad, tú puedes ser adulto, adolescente, niño, estudiante, hijo, profesionista, lo que sea, y dentro de todo esto, a fin de cuentas, estás en un constante aprendizaje. La información y la asimilación va a responder al interés que tú tienes como ser humano, y aparte de eso, vas a estructurar nuevos conocimientos cada vez más. Espero que te haya servido y espero tus comentarios. Pues bien, así como nos comentan, la teoría de Ausubel, que es el aprendizaje significativo, nos dice que nadie partimos de cero, es decir, que todos tenemos un conocimiento previo y que ese conocimiento previo se encuentra contenido en nosotros a través del medio que nos rodea. Entonces, no existe nada como un aprendizaje nulo. Es decir, lo único que tenemos nosotros como educadores que hacer es tomar ese aprendizaje que ya existe y llevarlo, hacerle una relación. ¿Para qué? Para que entonces los alumnos se puedan dar cuenta que en verdad el conocimiento tiene una aplicación y se llama aprendizaje significativo en el momento que tú lo haces parte de tu vida, en el momento que tú identificas cosas a tu alrededor que dices, ok, eso es como lo que me decía el libro o lo que me decía el profesor. Eso es el aprendizaje significativo y las caricaturas pueden ser un puente muy grande para poder lograr esto de la teoría constructivista que nos platica Ausubel. Voy a mencionar algunos ejemplos. El caso de la leyenda de Aang, ¿no? Que es uno de las grandes caricaturas que existen en estos tiempos. Y pues bueno, está cargada de contenido filosófico, de cosas de valores, incluso de ciencia. Hay una escena en la cual explican cómo funcionan los mercaptanos. Es decir, aquellas sustancias que se le colocan al gas natural, un gas que proviene de las entrañas de la Tierra y pues bueno, no tiene olor y eso lo hace sumamente peligroso. Tan peligroso que uno de los científicos, de los que participan en la serie, se quedó sin cejas. Y es justo en ese punto donde Sokka, el hermano de Katara, que es una de las grandes mentes de la historia, se pone a platicar con el científico y determinan que gracias a través de los huevos podridos pueden identificar la fuga. O sea, del sulfuro de hidrógeno, que es uno de los componentes de los mercaptanos que se les pone al gas para poder identificar esas fugas. Entonces, seguramente cualquier chico que haya estado viendo algo de petroquímica, algo de química orgánica, le quedó completamente claro a través de este ejemplo que está presente en esta caricatura. Podemos mencionar ejemplos como estos muchísimos, tanto en la cultura occidental como en la cultura oriental. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Fullmetal Alchemist, una de las grandes obras del anime. Pues bueno, ahí se retrata también mucho esta parte de intercambio equivalente. No es otra cosa más que la ley de la conservación de la materia y de la energía de Lavoisier. Entonces,
¿A qué vamos? La educación formal tiene su lugar. Su lugar está presente en la escuela, tiene su lugar presente en las teorías, en los libros, en todo este asunto que nos encargamos los profesores, los docentes, de llevarlo hasta ustedes. Sin embargo, no solamente está contenida ahí. La educación informal va pasos agigantados mucho más adelante, de tal forma que podemos encontrar referencias y cosas útiles nosotros como divulgadores y como educadores para poder hacer llegar hasta ustedes ese conocimiento y que quede de una forma más que entendida. Hola banda, hoy estaremos hablando de Gumball, educación formal, no formal e informal, y la neta, pues no le entendía la caricatura. Ese fue un tema que sugerimos precisamente para poder abrir este tema de las caricaturas y la educación no formal. A mí particularmente Gumball me parece fantástico. Creo que es de las caricaturas más disruptivas que tenemos hoy en día. Tiene un montón de referencias, está repleta de referencias, estilos de animación. Es impresionante, y que lo interesante es que Boquelet fue el que generó como todas este tipo de caricaturas que habían sido desechadas. Eran personajes que él había propuesto para otros shows, y de repente pues bueno, tiene esta oportunidad y los junta y crea Gumball. Y lo más importante, que creo que es donde vamos a abordar el día de hoy, que es cómo se desarrolla esta estructura de la caricatura dentro de la escuela. Y algo que me gustó, no sé si te diste cuenta, es la cantidad de críticas veladas, ¿no? O sea, y no tan veladas, o sea, hay unas que son abiertas y plantean como las paradojas de la misma escuela. Y es que esto tiene que ver con lo que queremos hablar, con la educación, porque escuela no es educación. O sea, tú puedes tener muchos estudios académicos, pero eso no necesariamente quiere decir que te estás educando. Y Gumball creo que lo va mostrando con los dos que son niño pez, no sé su nombre, Darwin, y el Gumball y la hermanita, Anaís, y que toda la familia es una representación muy gringa, ¿no? Muy estadounidense de las familias, ¿no? El papá que no trabaja y que abierta y evidentemente no quiere trabajar, ¿no? O sea, no se quiere mover. La mamá que es obsesiva, compulsiva, estresada, pero que si se lo quitas, híjole, no tiene nada. Y es que esos son representaciones de la realidad social que no solamente se vive en Estados Unidos, también se vive en México. Entonces, una de las cosas que sí fue muy evidente para mí cuando la estaba viendo era esto. Las críticas, las paradojas mostradas, ¿no? Abiertamente, pero al final de cuentas no lo entendí. Tiene un montón de estilos, y realmente, o sea, con cada temporada creo que se van reinventando a sí mismos, van teniendo como cuestiones, van explorando nuevos horizontes, y de hecho han llegado a cuestiones como muy de burlarse, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, de que el universo te está conspirando, ¿no? Y los planetas cantan para decirte, pues realmente tu vida no importa, es un cero a la nada, ¿no? Y cuando terminan de cantar los planetas, pues ya, o sea, toda la Tierra ha pasado millones de años que ya se extinguieron. Entonces tiene cuestiones como muy ácidas, y creo que lo más importante, y creo que es el punto central de esta conversación, es que Gumball es una de aquellas tantas caricaturas que nos hace un retrato bastante como inútil de lo que son las escuelas en la caricatura, ¿no? En esos contextos. Porque si recordamos, ¿no? Podemos referirnos a los típicos Simpson, ¿no? Que todo lo han hecho ya los Simpson. Ajá. Sin embargo, desde los Simpson, Recreo, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, caricaturas donde se muestra abiertamente que los personajes van a la escuela, realmente no van a aprender. Realmente siempre se enfocan mucho más en las habilidades sociales, en todo lo que pasa en el contexto social. Sí, por ejemplo, recuerdo ahorita casi todos los animes que he visto, y muchos de ellos se desarrollan en niños, chamacos de 14 a 15 años. Evangelion, que tienen que salvar al mundo contra esos ángeles. Y tienen que luchar con robots gigantes, y la responsabilidad que le ponen a los chavitos en este tipo de caricaturas es: tienes que salvar al mundo. Imagínate que te digan eso a los 14 años, que tienes que salvar al mundo. Y algo que se muestra dentro de la escuela es que la mayoría de los personajes pues no aprenden ahí. Eso no quiere decir que sean tontos, eso no quiere decir que no tengan conocimientos. Me recuerda un montón a Asuka, cuando le explica, ¿no? Cómo es este proceso termodinámico de la expansión de los cuerpos a partir del calor. Uh-huh. Me parece fantástico. Y Shinji se voltea y dice: ¿cómo sabes eso si nunca entras a clases, nunca entregas trabajos? Y yo sé que un montón de morros en este momento se están sintiendo proyectados. ¿Por qué? Porque hay un montón de banda que no necesariamente entrega los trabajos o no necesariamente cumple con la escuela o con los requerimientos de la escuela,
Pero eso no quiere decir que no aprendas o que no sepas. Y tampoco quiere decir que dejes de hacer tus tareas, tampoco quiere decir que te salgas de la escuela para buscar. Realmente no, o sea, al final de cuentas sí necesitamos esta estructura porque para eso se encuentra. Sin embargo, el punto de esta conversación es decir que no solamente el conocimiento se encuentra en esta educación formal, sino que existe un más allá, ¿no? Es decir, que nosotros aprendemos constantemente de todo lo que consumimos, particularmente de eso, porque al final de cuentas estamos en un medio que nos obliga a consumir y de este consumo vienen un montón de aprendizajes que incluso nos pueden afianzar lo que la escuela nos intenta mostrar, pero termina por hacer el match, ¿no? Este momento perfecto en el cual encuentras sentido, por ejemplo, en el caso de, a mí particularmente, recuerdo a Coraje, ¿no? Pues, seguramente a algunos ya les parecerá una caricatura viejita. Somos chavorrucos. Sí lo es. Pero a mí Coraje en verdad me cambió la vida, ¿no? Muchas caricaturas me han cambiado la vida en muchos momentos. Particularmente Coraje surge cuando estaba todavía no tan potente todo este asunto del internet. Pero ¿qué es lo que hacía Coraje? Coraje se enfrentaba con monstruos así enormes, zombies, cosas así inhumanas e impensables. ¿Y qué es lo que hacía Coraje? Corría a la computadora y googleaba todo. ¿Cómo salvar a Mariel de los zombies? Y salían las respuestas. Él encontraba todas las respuestas en internet. En ese momento, insisto, el internet no era tan potente como lo conocemos ahorita. Y yo dije, ¿neta? ¿Así en verdad se puede hacer eso? A ver, vamos a buscar cómo hacer esto. Y me salieron un chorro de resultados. Sé que suena muy ridículo ahorita, pero en verdad en ese momento el internet no nos daba para mucho más que algunas cuantas cosas, ¿no? Que eran como, pues sí, tu chat, ¿no? No sé qué recuerdas de ese internet Messenger. Muy viejo, ¿no? Tu Messenger, ¿no? Chale. Pero no había tanta información y en verdad Coraje sí fue un parteaguas, porque nos enseñó a googlear. Aquí viene algo bien interesante, ¿no? Lo que voy a decir creo que ya va más en sentido como muy estricto. La capacidad de buscar información tiene que ver con tu capacidad de preguntar y tu capacidad de aprender y tu capacidad de pensar y tu capacidad de trazarlo a partir del lenguaje. Yo particularmente estoy convencido de que los individuos pueden educarse no necesariamente dentro de la escuela. Neta, yo sí estoy así como hago una ruptura abierta con la idea de la escuela como la conocemos en este momento, o sea, con todas las filas, con la repetición, con la memorización. Concibo que hay otros modelos de escuela, otras maneras de comprender esta cosmovisión de la escuela. Summerhill, que es educación en la libertad, Freinet, Freire, ¿no? Inclusive Montessori, ¿no? Que también tiene ya estructuras muy bien definidas, y yo particularmente creo más en la idea de la libertad. Pero podemos pensar en alguien que ya tiene casi 100 y tantos años, Vygotsky, y Vygotsky pensaba que lo que tú tenías que hacer para poder aprender era jugar. Y si lo empezamos a entrelazar con la idea de Coraje, con la idea de las computadoras, con la idea de los videojuegos, con la idea de las caricaturas, los animes, las películas, las series, híjole, todo eso te entretiene, todo eso es placentero y tiene que ver con el juego. Y cuando digo el juego no me refiero a algo individual o solitario. Al contrario, ¿no? Para nada, o sea, se me viene a la mente esto de los juegos en línea, cuando estás con la banda, ¿no? Echando el juego, platicando, inclusive poniéndote de acuerdo para hacer estrategias. Con gente que ni siquiera conoces, a lo mejor que ni siquiera son de tu país. Y que tienes que aprender, aquí viene algo bien interesante, que tienes que aprender a hablar otro idioma, inclusive, mínimo escribirlo, mínimo pedirle help me. ¿Cuántas personas no han aprendido inglés a través de los videojuegos? ¿Cuántas personas no han aprendido un montón de cosas, ¿no? Toma de decisiones, cuestiones históricas, incluso a mí me recuerda God of War, ¿no? Kratos, o sea, yo aprendí un chorro o reforcé muchos conocimientos que tenía en mitología y los profundicé gracias a ese juego. Y de esta forma, pues bueno, podemos establecer que el conocimiento o la educación informal a veces aventaja a la educación formal. Y particularmente creo que el punto que quiero tocar es este aprendizaje significativo. La teoría, como ya lo mencionábamos hace un momento con lo de Ausubel, creo que no hay forma más rica de terminar por entender un concepto cuando tú lo apropias. Cuando tú lo identificas, ¿no? Me viene a la mente este meme de DiCaprio, ¿no? Que está acá viendo así como, sí, claro, ¿no? Es como cuando te cuentan algo así de que, oye, fíjate que y lo ves de forma súper sosa, a lo mejor aburrida incluso en la escuela, o totalmente desconectado de tu mundo. Pero cuando tú ves una caricatura, cuando tú ves una serie, una película, un videojuego, escuchas una canción, es decir, y encuentras este clic,
es ahí cuando el aprendizaje ya no se mueve, se queda por siempre en ti. Y dices, venga, o sea, ya entendí que esta teoría tiene que ver con tal autor y además se encuentra presente en esa caricatura. O se encuentra presente en tal canción, o se encuentra presente en tal videojuego. Todos esos elementos de la cultura popular creo que es lo que en verdad van enriqueciendo este tipo de cultura o de educación de aula. Sí, y aquí quiero aclarar algo, ¿no? No es que por sí mismo o en sí mismo las caricaturas, las canciones, obras de teatro te den ya educación formal, para nada. Siempre tiene que haber alguien que pueda cernirla, irla interpretando, comprenderla de tal manera que cuando te la explique y pueda hacer relaciones, no sé, recuerdo elementos heroicos en los Caballeros del Zodiaco. Yo pasé mi examen de mitología griega gracias a los Caballeros del Zodiaco, gracias a acordarme que Zeus andaba aquí tirándose a todo mundo, ¿no? Y eso me permitió entender... Todo lo que daba sombra, de hecho. Claro, y eso me permitió entender cómo funcionaban las familias, los semidioses y todas esas cosas que estaban involucradas con la mitología, no solamente griega, inclusive nórdica. Pero aquí sí hay algo bien importante. Necesitas o necesitamos todos un punto de encuentro, algo que nos permita hacer el switch entre eso que es lo formal con eso que es lo informal. Y ambos comparten algo bien interesante: placer. De hecho, a eso es a donde queremos llegar. El hecho de que estemos ahorita aquí platicando acerca de este tipo de temas no es por otra cosa más que nos gusta. En sí es un tema muy hedonista, ¿no? Si lo queremos ver así. De hecho, decir, ok, disfruto estar hablando de este tipo de cuestiones muy nerdas, tal vez, en la cual la gente dice, no manches, o sea, pues, ¿cuántas caricaturas tuvieron que haber visto ellos? Los mismas que tú. La diferencia creo que es que nosotros tratamos de identificar esas cuestiones que están pues implícitas y hacerlas explícitas. Es decir, decirte, ve esta caricatura y date cuenta cómo justo en este punto es donde viene el quiebre, donde puedes aprender valores, ¿no? Me viene a la mente ahorita, por ejemplo, Steven Universe, una de las caricaturas muy polémicas, con un fandom completamente tóxico, sin embargo... Inclusiva, ¿no? Incluso ahí tenemos también, por ejemplo, este caso, ¿no? del mindfulness. Tenemos cuestiones de valores, tenemos de respeto, de equidad, de un montón de cuestiones que a lo mejor no se ven de forma tan centrada o tan pues, puntual en las clases, ¿no? En los temarios. Pero cuando tú pones a un niño a ver una caricatura en la cual pues las gemas no tienen sexo, simplemente se dejan llevar por el amor, love is love. Entonces, pues, de esta forma, pues, o sea, empiezas a abrir paradigmas, a romper panoramas que están basados en estructuras muy rígidas y empiezas a abrir camino. Y eso, algo similar pasa previamente con Gravity Falls. O sea, Gravity Falls tiene estos elementos que van entrelazando la idea de la inclusión entre los dos hermanos, y todo lo que está pasando alrededor son cuestiones tanto académicas, mágicas, filosóficas, químicas, de alquimia también, y que los plantean con problemas muy cotidianos de los dos niños. Esto me permite hacer cruces con elementos, si quieren, muy nietzscheanos, de Schopenhauer. Inclusive podemos hablar de física cuántica a través de solo una caricatura. Cuestiones de poder, por ejemplo con Bills, ¿no? Sí, y esta idea de este ente todopoderoso que es algo que entiende todo el conocimiento del universo, me parece fantástico. Ahora bien, hacer el cruce, y aquí le creo a Zizek, hacer el cruce entre estar interesado, ser feliz. Si alguien me lo dijera o me lo preguntara en este momento, créanme, con los conocimientos que tengo al día de hoy, yo prefiero estar interesado. O sea, que si pudiera regresar el tiempo atrás, yo sí sería astronauta, ¿no? Y yo sí le creería a Carl Sagan, y yo sí le creería a los halcones galácticos y a los Thundercats para viajar en el universo, porque es algo que a mí me gusta, me apasiona, es fantástico. Yo por eso quiero hablar de esto toda la vida. Gravity Falls retoma creo que mucho este punto. ¿Y por qué lo retomo? Y en general hablo de todas las caricaturas. Han sido creadas por gente que sabe que las caricaturas y que el mensaje que van a llegar a los niños tiene que tener un trasfondo más profundo. Es decir, gente como nosotros, gente como la que acabas de mencionar, ¿no? Que tiene una idea, un sueño y que está tratando de hacer, está haciendo productos que son mediáticos y que van a llegar a una población infantil.
creo que se están tomando muy en serio esto y creo que es una de las cosas que a mí particularmente me encanta porque sí, en verdad disfruto muchísimo ver, consumir lo que ahorita nuestros niños, nuestros adolescentes pues están viendo, ¿no? Ver qué les llega y tratar de identificar cuestiones que a lo mejor para ellos no es tan sencillo identificarlas porque pues aún, como decías, ¿no? Falta este guía que te diga, mira, de aquí sale, ¿no? Aquí está esta teoría. Pues bien, para eso creo que es el papel de la divulgación, hacer muy evidente lo que está a lo mejor tocado de fondo, ¿no? Y es que uno de los puntos más importantes de la divulgación es pues que sea divertido. Yo no entiendo, y ahí es una de mis más grandes críticas a la escuela, yo no entiendo por qué tienes que estar sentado ahorita en las clases en línea viendo 50 diapositivas, leyéndolas, que tu compa, que lee bien feo, ¿no?, esté leyendo las diapositivas. Pues yo creo que tú lo piensas, yo lo pienso, casi todos los hemos pensado. Los profes lo pensamos. Lo pensamos. Oye, entonces tú odias la escuela. No. Lo que me molesta de la escuela es este formato de escuela, porque también la educación formal es fantástica. Yo sí creo que la disciplina es algo que te ayuda a tener orden, a tener horarios, y eso no quiere decir que no te puedas divertir. Eso quiere decir que posiblemente consumas más tiempo divirtiéndote y menos tiempo haciendo tus tareas, en tanto te dediques en determinados horarios a hacer las cosas que tienes que hacer. Y créanme, con el tiempo, el conocimiento es bien chido. Cuando lo apropias, cuando aprendes con H intermedia, cuando te vuelves o tomas el conocimiento y lo vuelves tuyo, en ese momento jamás se va de ti. En ese momento ya se forma parte de tu vida diaria, ¿no? Y entonces tú vas descubriendo, vas consumiendo y vas diciendo, ah, mira, ahí está esto, ah, mira, por esta parte está esto, oh, los superiores tienen este punto, ¿no? Y creo que esa es la intención. Creo que realmente el papel de los educadores acá, y a manera de conclusión personal, creo que el papel de los educadores, la gente que estamos frente a un grupo, es una carga tremenda, es una gran responsabilidad, ¿no? Un gran poder. Un gran poder, obviamente. ¿Y pues por qué? Porque justo creo que es el punto en el cual nosotros debemos de entender que en tanto nosotros lo disfrutemos, en tanto nosotros hablemos el mismo idioma que los alumnos, es entonces cuando vamos a hacer unas clases divertidas. Cuando tú te diviertas hablando de lo que quieras, la materia que quieras, y encuentres referencias en todo y le digas a los morros, oye, mira, esto está aquí, esto está presente en tu vida de tal forma, creo que ese es el punto a lo cual queremos llegar, ¿no? Es decir, que la educación formal e informal convergen siempre, convergen en este placer, en el placer de decir, qué rico es aprender, ¿no? Qué rico me acabo de enterar que pues sé de ecuaciones. Todo el mundo sabemos ecuaciones, simplemente pues no sabemos que sabemos. Entonces cuando nos ponen esa etiqueta creo que es algo fantástico y es el aprendizaje significativo, ¿no? Y de esta forma creo que es una invitación, una exhortación a que todo el mundo, los que consumen, los que no consumen, los que están detrás, al frente, se den esta oportunidad de ver más allá de lo evidente. Thundercats otra vez. Si tú eres un morro o una morra que en este momento está pensando que su profe no le hace caso, pídele que vea este programa. Neta, neta, neta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que tú puedes aprender no necesariamente tiene que estar reglamentado y no necesariamente te tiene que servir para algo. Hay cosas como la poesía que no sirven para nada, solamente para el placer, para el alma, diría. El arte. Y el arte, igual, no sirve para nada, pero es fantástico. Entonces, la idea es que el conocimiento no es algo que se detenga, el aprendizaje no es algo que se detenga y no necesariamente tiene que ser forzoso y no necesariamente tiene que ser horrible. Si eres un profe y me estás escuchando, o una maestra o un maestro o un maestre, te pido por favor que si algo te cayó, no sé, como bomba en este momento, pues nos dejes comentarios, nos preguntes, nos digas, dame un consejo, o tal vez no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos todas las preguntas. Y si de algo te sirve este video, pues dale like a la campanita, comparte con todos tus amigos, tus compas, tus cuates y muchas gracias. Recuerden, no dejen de consumir y traten de ver siempre más allá. Para eso es esta intención de este programa. Venga.